Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Estamos en la segunda emisión del programa Justicia y Derecho TV. El día de hoy contamos con la presencia del señor Germán Andrés Calvo Bedoya. Actualmente es administrador de empresas y cuenta con 2 maestrías, una en administración y otras en sistemas integrados de gestión en riesgos, con énfasis en riesgos laborales. Actualmente es gerente de una empresa que se dedica a hacer auditorías en gestiones de calidad. Así que le damos la bienvenida al señor Germán. Muy buenos días, Angeli. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar diversos temas relacionados con el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esos temas son bastante interesantes porque acobijan a las ambas partes de una relación laboral, llámese empleador o empleado o trabajador y empresa. Por lo que nos lleva a preguntarnos es, Germán, cuéntanos un poco de qué es el Sistema General de Riesgos Laborales y qué son los riesgos laborales. Bueno, Angeli, lo primero, ¿qué son los riesgos laborales? Es cualquier factor que pueda generar un accidente laboral o una enfermedad profesional y que el empleador está obligado a revisar y el trabajador a prevenir. Cuando hablamos del sistema de gestión de riesgos laborales, estamos hablando ya de toda la estructura que se ha montado a nivel nacional, donde hay varios actores, empresas, trabajadores, el Estado a través del Ministerio del Trabajo, y lo que busca básicamente es la prevención de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son esos objetivos que busca el Sistema General de Riesgos Laborales. Bueno, Angeli, el primero y el fundamental pues es prestar el servicio asistencial, claro, en todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. El segundo, pagar las prestaciones económicas que se deriven de los 2 factores que acabo de exponer. El tercero, generar actividades de prevención frente a los riesgos laborales. Y el cuarto es contribuir a todo el tema de investigación y de análisis de los factores críticos de los accidentes y de las enfermedades laborales en el país para establecer estrategias a nivel nacional. Ok, muchísimas gracias. Germán, cuéntanos un poco sobre quiénes son las personas que están obligadas a cotizar a este Sistema General de Riesgos Laborales. Buena pregunta. ¿Quiénes están obligados? Todos los trabajadores. Cuando digo todos los trabajadores, es trabajadores independientes, trabajadores directos de una empresa, los pensionados deben de estar ahí, la policía, o sea, todos los trabajadores que estén generando alguna actividad deben de estar cubiertos por el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales. Germán, cuéntanos un poco sobre cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador frente a este tema del Sistema General de Riesgos Laborales. Bueno, afiliar a todos los trabajadores. Yo tengo que ingresar a todos los trabajadores al sistema oportunamente. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Yo no puedo poner a una persona a trabajar y vincularla al otro día. Claro. Pagar oportunamente los aportes a la seguridad social y implementar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y para ponerte un ejemplo, dentro del sistema de gestión están las famosas pausas activas. Sí. Y uno observa en la práctica que muchos empleadores creen que eso es liberalidad y entonces en algunas ocasiones deciden eliminar las pausas activas. No, hay que tener las pausas activas, es una obligación. De la misma manera en que existen unas responsabilidades por parte del empleador, también deben existir unos deberes por parte del empleado. ¿Cuáles son esos deberes que debe cumplir? El trabajador está obligado a cumplir con todo lo que está relacionado con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, obviamente a la par con el tema de productividad y de sus labores como tal, pero él está obligado a reportar sus condiciones de salud, a reportar si tiene algún accidente, y si retomamos el tema que te expuse ahora de las pausas activas, pues el trabajador, así como el patrono está obligado a implementarlas, el trabajador está obligado a cumplir con esas pausas activas.
En el mercado se ve, en la parte laboral, que se da el espacio, el empleador da el espacio para la pausa activa y los trabajadores lo toman como un descanso, como si fuera un recreo, y no hacen las pausas activas. Entonces el empleador está obligado, con las facultades que le da el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad, a llamarle la atención al trabajador porque está incumpliendo con una norma de la compañía. Entonces digamos que eso está en las dos vías y lo que hay que es utilizar la herramienta. Yo estoy obligado como empleador a implementarlas y el trabajador está obligado a cumplirlas. No es voluntario. Germán, cuéntanos qué sucede cuando el empleador no implementa este sistema de pausas activas a sus empleados. Bueno, te lo voy a responder con un ejemplo práctico. Una de las enfermedades más comunes en las personas que trabajan frente al computador es las enfermedades de túnel carpiano. Sí. Cuando vamos digamos que a calificar una enfermedad profesional, lo primero que hace la ARL es verificar que yo tenga un programa de pausas activas. Si yo no tengo evidencias de la implementación del programa de pausas activas, estoy incumpliendo la norma y prácticamente el empleador es responsable de esas enfermedades que se están generando. Entonces, por ejemplo, las pausas activas, te lo voy a poner con el ejemplo práctico y es este ejercicio que uno hace normalmente en las pausas activas, precisamente es un estiramiento sobre las muñecas para generar digamos que un relajamiento de las muñecas. Claro. Si yo no demuestro eso, digamos que estoy sujeto a una sanción y si las cosas se complican, posiblemente hasta una demanda del trabajador por parte del trabajador por incumplir con una norma del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Lo que me lleva a preguntarte esto, ¿cuánto tiempo duran las pausas activas? Porque es que hay empresas en las que normalmente hacen las pausas activas 2 veces en el día, como hay otras en las que solamente lo hacen una vez en el día. Entonces, ¿eso está reglamentado o cuál es lo normal que debe de tener un empleador para sus empleados con el tema de ese descanso, con el fin de que rinda mucho más en su trabajo? Bueno, está buena la pregunta y te lo voy a responder en lo práctico. Digamos que no hay unos tiempos establecidos, pero sí debería tener una pausa activa dependiendo de la jornada laboral. Entonces, si yo trabajo en dos partes la jornada laboral, mañana y tarde, pues debería tener 15 minutos a la mitad de la jornada para hacer el estiramiento de las partes que se afectan con mi actividad y otros 15 minutos. ¿Cuál es el inconveniente? Digamos que yo monto el programa como empleador de la pausa activa, es que muchos trabajadores aprovechan los 15 minutos para salir a fumarse el cigarrillo, conversar, chatear, llamar por celular y ahí es cuando se pierde el sentido. Entonces, por eso es que muchos empleadores dicen, elimino las pausas activas, pero eliminarlas no es la solución. La solución es obligar al trabajador a cumplir con un programa que está dentro del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tocando estos temas, Germán, me lleva a preguntarme qué es una enfermedad de origen laboral y qué es una enfermedad de origen común. Buena pregunta. Cualquier enfermedad que se genere por la actividad o por las tareas que yo le pongo al trabajador son de origen laboral. Cualquier enfermedad que no sea propia o generada por la actividad que él desempeña es de origen común. ¿Qué es lo importante? Que el empleador tenga en cuenta que muchas enfermedades hoy en día, como los factores de riesgo psicosocial, pueden ser generadas por el estrés laboral. Sí. Entonces, muchas veces uno como empleador dice, no, es que la persona tiene problemas psicológicos. Si se logra demostrar que el estrés o la depresión que se está generando por estrés es generado por la forma en la que trabaja la empresa, la van a calificar como una enfermedad de origen laboral. La drogadicción y el alcoholismo puede terminar siendo diagnosticado como una enfermedad laboral si se demuestra que lo que le generó esa adicción al trabajador está generado por el estrés laboral. Por eso es importante que el empleador maneje esos factores, no los deje. Antes hacerle presión al trabajador no importaba, hoy sí, porque si se demuestra que yo lo estoy presionando de una forma que le genera estrés, pues esa enfermedad va a ser calificada como una enfermedad laboral. Bueno, muy interesante ese tema. Bueno, se ha puesto un poco emocionante este tema y ahora vamos con esto. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es, como lo dice la palabra, es un accidente que se genera por una actividad propia del trabajo, pero quiero poner un ejemplo interesante que a veces nosotros los empleadores no lo evaluamos. Mi trabajador sale todos los días a las 5 de la tarde de la empresa
coge su vehículo, se va para su casa y camino a su casa se accidenta. Eso es un accidente de origen común, porque él no está trabajando. Pero si ese mismo trabajador cuando va a salir de la empresa, yo le digo, Germán, ¿para dónde vas? Y él me dice, voy para mi casa. ¿Tú dónde vives? En el sur. Y le digo, haceme un favor, ¿por qué no recoger las muestras donde esté cliente para que mañana las traigas de regreso? Yo lo estoy mandando en misión. Automáticamente el hecho de que él vaya para su casa y yo lo desvíe a hacer una actividad laboral o le escriba un chat, que quiero poner ese comentario ahí, si le escribo un chat y le digo a Germán que vaya a hacer alguna actividad de la empresa, lo convertí automáticamente en un accidente laboral. Germán, cuéntanos cuál es el origen de estas enfermedades laborales y los accidentes de trabajo y cómo se hace la pérdida de capacidad laboral, cómo se clasifica. Bueno, Angie, está buena esa pregunta y voy a tomar el ejemplo que te ponía ahora. Si yo me accidento en la moto y llego a la entidad prestadora de salud y me pregunta el médico en su evaluación o la enfermera que está haciendo la evaluación, ¿usted qué estaba haciendo? Y yo le contesto, estaba recogiendo unas muestras para llevar a la empresa mañana, automáticamente me va a decir accidente de trabajo y se lo va a remitir a la ARL. Si yo le pregunto al accidentado, ¿usted qué estaba haciendo? Y él me responde, iba para mi casa a descansar después de terminar la jornada laboral, es común. Entonces, para resumirlo, todo lo que no sea relacionado con la labor automáticamente es común. ¿Listo? Ok, listo. ¿Y esa pérdida de capacidad laboral, quién la califica? En primera instancia, la pérdida de capacidad laboral la califica la ARL. Si el trabajador no está de acuerdo, pues él apela a esa decisión y va a una junta interna de la ARL. Si no le sirve la calificación, va a un concepto ya de una junta regional. Okay. Y si esa calificación tampoco satisface al trabajador, él recurre a la Junta Nacional. ¿Esas calificaciones las hacen médicos? Sí. Pero médicos laborales. Buena pregunta. Participan ambos componentes del sistema de salud. ¿Por qué? Porque como lo que se necesita, lo que te decía ahora, si no es laboral automáticamente se vuelve común, entonces participan componentes de ambos sistemas y obviamente cada sistema por temas económicos va a tratar de digamos que no aceptar la calificación. Las GPS a tratar de volverlo laboral y las ARLs a tratar de volverlo común. Por eso es que es complicado el proceso, claro. No es tan fácil. Hay un conflicto ahí como de intereses. Económicos, sí, claro. Por supuesto. Ya regresamos con más de Justicia y Derecho TV. En esta oportunidad les hablaremos del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Según el Ministerio de Trabajo, es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles como consecuencia del trabajo que desarrollan. ¿Qué son riesgos laborales? Son todas las enfermedades y accidentes que ocurren como consecuencia del desarrollo normal de las actividades laborales. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales? Primero, promover y prevenir las actividades que tiendan a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los empleados. Segundo, atender la salud de los trabajadores cuando les ocurra un accidente o enfermedad laboral. Tercero, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas. ¿Quiénes se deben afiliar al Sistema de Riesgos Laborales? Todos los trabajadores dependientes y los servidores públicos. También los pertenecientes a las cooperativas y precooperativas de trabajo y asociado. Los jubilados y pensionados que se reincorporen a la vida laboral como dependientes. Todos los estudiantes que van a ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso a la institución y los trabajadores independientes. ¿Quiénes están fuera del sistema de riesgos laborales? Todo el personal uniformado de las fuerzas militares y la Policía Nacional, los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Quién se encarga de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y de su pago? La afiliación y el pago debe hacerse por parte del empleador desde el inicio de la vinculación laboral a la administradora de riesgos de su preferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Video introductorio fase 1.
Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Situación. Me llamo Julián. Trabajo en el área de recursos humanos de la empresa ABC Limitada, como jefe de nómina. Tengo una especialización en salud ocupacional y estoy a cargo de los temas de seguridad en la empresa. La empresa fue invitada a participar en licitación de contrato para desarrollar actividades relacionadas con su objeto social. Dentro del pliego de requisitos, la compañía debe demostrar que tiene implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La verdad desconozco a detalle cómo se realiza la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estudié mi especialización, solo se hablaba del programa de salud ocupacional. Creo que tendré que actualizar mis conocimientos y reconocer los cambios que debo realizar al interior de la empresa para implementar el sistema. Problema. En la situación descrita anteriormente se identifican las siguientes falencias. Desconocimiento de normatividad legal vigente asociada al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el sistema general de riesgos laborales. Desconocimiento del proceso de implementación del sistema en sus fases y actividades. Desconocimiento del rol del empleador, trabajador y administradora de riesgos laborales. Alternativas. Para remediar la dificultad que presenta Julián, es importante reconocer las normas básicas para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la actividad económica y tamaño de la empresa. Comprender las fases de implementación del sistema, tales como organización, planificación, aplicación, auditoría y revisión de la alta dirección y mejoramiento. Reconocer los roles de los empleadores, trabajadores y administradoras de riesgos laborales. Conclusión. Dada la situación, la problemática y las alternativas identificadas, se concluye que para implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, es importante conocer qué actividades principalmente se deben realizar en esta primera fase, organización del sistema, de acuerdo con las normas legales y las actividades que implica esta normatividad, como son aspectos legales, normatividad en seguridad y salud en el trabajo, obligaciones del empleador, de la administradora de riesgos laborales, ARL y trabajadores. Actividades a realizar en fase 1. Estructuración de matriz legal. Reconocimiento de conceptos, definición de roles y responsabilidades. Soy Sara Echeverry y los invito a ver Cine Club con joyas de séptimo arte. Todos los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, acá en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Soy Sara Echeverry y los invito todos los domingos a las 2:30 de la tarde para que se conecten con nosotros para ver Megas Tardes para todos los amantes del género de los animes, acá en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Estamos de vuelta con Justicia y Derecho TV. Cuando hablamos de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, hablamos de que se crean unas prestaciones económicas y también unas prestaciones asistenciales. ¿Podrías comentarnos de qué se tratan estas? Bueno, arranco por decir que todas las administradoras de riesgo laboral son unas aseguradoras. Como aseguradoras tienen dos deberes fundamentales. Uno es el asistencial. Entonces, un ejemplo, te accidentaste, te tengo que prestar la asistencia con todo lo relacionado al accidente. Entonces te tengo que el servicio médico y todo lo que se derive de ese accidente, terapias, inclusive hasta acompañamiento psicológico, eso es lo asistencial. Y lo económico es que obviamente se va a generar una incapacidad y alguien tiene que cubrir esa incapacidad. Entonces, como te digo, las administradoras de riesgo laboral son aseguradoras y como tales pues te tienen que prestar la asistencia económica por esas incapacidades que se generen por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. ¿Esas incapacidades pueden ser parciales, pueden ser totales o al punto en que realmente puedo llegar a obtener una pensión de invalidez? Sí,
Las calificaciones, finalmente esas calificaciones son las que determinan el porcentaje de pérdida de incapacidad, bien sea por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. O también por enfermedad común, pero eso solo lo determina, como te digo, cada uno de los entes. Claro, a quien le corresponda. A quien le corresponda. Ok. Bueno, Germán, cuéntanos cuál es esta clasificación de los riesgos que tienen las empresas y los empleados. Bueno, Angie, te voy a responder eso de una manera muy práctica. El 70% de las empresas en este país son microempresas. Okay. Entonces, como evaluamos mucho el tema del costo, muchos empleadores lo que deciden es afiliar a sus trabajadores al riesgo 1, que es donde vamos a pagar menos. Entonces, dependiendo de la actividad, en Colombia hay 5 grados de riesgo. Dependiendo de la actividad, como te digo, por ejemplo, un conductor es riesgo 4, una persona que se mantiene en la oficina que no tiene desplazamientos durante su trabajo es riesgo 1. Y como las empresas tienen muchas actividades, dentro de esas actividades hay una tabla que coge las actividades económicas y dice, dependiendo de la actividad, a qué riesgo es que hay que afiliarlo. Cuando uno tiene duda como empleador, la ARL tiene la obligación de asesorarte y responderte. Yo le digo, mire, yo tengo una persona que hace mantenimiento y hace trabajo en alturas. Él me dice, riesgo 5. Pero yo no puedo definir el riesgo como quiero por pagar menos, porque cuando el trabajador se accidente va a tener problemas con el tema de la categoría del riesgo. Creo que eso es muy común porque muchas empresas, como usted bien lo dice, pagan, digamos que el riesgo 1, y a veces uno tiene su empleada de servicio o la chica que le ayuda a uno en el hogar y uno le dice, límpiame la ventana que está por allá arriba, y ella se cae. O sea, realmente es bastante complicado porque uno se puede ver inmerso en un problema jurídico por esta situación que se está presentando en muchas empresas. Por eso es muy importante nosotros como empleados tener muy presente en qué riesgo estamos de acuerdo a la actividad que estamos ejerciendo. Germán, cuéntanos un poco sobre cuál es la normatividad y cuáles son los plazos para implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, Angie, me gusta mucho tu pregunta porque esa pregunta es, digamos, que lo que está en este momentico generando un poco de acciones que de pronto nos tienen confundidos. El decreto 1072 del 2015 compiló todas las normas anteriores relacionadas con los temas laborales. Dentro de eso hay un capítulo 2 que está la obligatoriedad, que antes llamamos 1443 del 2014, que establece la obligatoriedad de que todas las empresas implementen el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Pero eso no significa que las normas anteriores solo se deban de cumplir a partir de esa norma. ¿Qué pasó? En el 2017, en marzo, en el 2015, perdón, salió la resolución 1111 de requisitos mínimos y ahí se establecieron esos plazos. Dentro de los plazos, para resumirte, es que en el 2017 se venció el plazo para que todas las empresas tengan la autoevaluación de requisitos mínimos y tengan el plan de trabajo para el 2018. Para resumirte, todas las empresas en Colombia, sin excepción, desde este año 2018 que ya arrancó, deben de tener un sistema de gestión implementado. Y hay muchas empresas que están esperando para implementarlo. Ya en este momento están sujetas están corriendo riesgos. Claro que sí. ¿Qué sucede si la empresa no implementa este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y quién es la entidad encargada que hace la vigilancia de que la empresa realmente esté cumpliendo con esa condición? Bueno, para responderte la primera pregunta, voy a hablar de 3 cosas brevemente que son las responsabilidades. Hay una responsabilidad técnica, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal en esto. La responsabilidad técnica es de la ARL, de vigilar que las empresas estén cumpliendo con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Pero te lo voy a complementar. Si yo tengo un accidente de trabajo, y voy a ponerlo en el extremo, yo no lo quiera, catastrófico, se viene la responsabilidad civil y penal. Claro. Yo como jefe, así no sea el dueño de la empresa, porque no cumplí con los requisitos del sistema, me cabe una responsabilidad penal porque yo dejé que mi empleado, el que estaba a mi cargo, y no estoy hablando del dueño de la empresa ni el representante legal, hiciera una actividad que ponía su vida en riesgo y se murió. Ahí me cabe una responsabilidad penal por omitir mi función como jefe de él. El ejemplo que tú me ponías, la empleada doméstica que yo le digo que me limpia las ventanas, claro, y yo no sé que el trabajo en altura es por encima de 1,50 y se cayó y se mató. Tú tienes una responsabilidad penal porque no conocer la norma no te exime de tu responsabilidad.
Entonces digamos que ¿quién lo vigila? Cuando se presenta un evento, todo el mundo. La justicia, la ARL, los dolientes te van a poner problema. Claro. O sea que, pero en esencia, jurídicamente, ¿quién lo vigila? El Ministerio del Trabajo y las ARLs. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a hablar un tema muy crítico. ¿Quién es el huevo y quién es la piedra en estas situaciones? Bueno, Angie, te voy a dar la respuesta y la respuesta es un poquito cruda. Uno tiene que reconocer que con este tema de la tecnología ya el trabajador tiene más conocimiento por las redes sociales, las páginas web, el famoso Google Chrome, todos los navegadores ayudan a que la gente esté informada. Entonces hay que reconocer que muchas veces un trabajador se accidenta y ya viene ya ha aprendido cositas, por decirlo de alguna manera, y se va a estar en la empresa y se va a convertir en un lastre porque se va a mantener reubicado, porque ya saben cómo manejarlo. No son todos, pero uno sí ve casos de trabajadores que pues le dan manejo, digámoslo de esa manera. Pero también es cierto que del otro lado está el empleador, que para él eso significa un costo y significa un reubicado, y que está haciendo todo lo posible para que apenas se cumplan las restricciones y todo, pues salir del trabajador. Eso es una realidad que es inocultable. Germán, y ya que estamos hablando de temas críticos, cuéntanos qué es el COPAS. Bueno, el COPAS es un componente del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y es el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Quiénes están obligados a conformar este comité? Las empresas de más de 10 trabajadores. Las empresas que están por debajo de ese número de trabajadores simplemente nombran un vigía de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, entonces, si hablamos de las de más de 10 trabajadores, es claro que la denominación de paritario significa paridad, y la paridad está relacionada con el tema de que el empleador pone unos miembros en ese comité y los trabajadores eligen la otra mitad de ese comité. Es para que haya un equilibrio y digamos que haya un ente interno fiscalizador del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo. Para resumírtelo, muchas empresas montan el COPAS, pero como no saben los que son elegidos cuáles son sus funciones, pues realmente no se cumple con la función del COPAS, y es que el trabajador a través del COPAS puede exigirle al empleador cumplir con el sistema de gestión. Voy a decir algo: cuando hay un accidente severo, una de las principales herramientas que se entran a evaluar tanto por parte del Ministerio y la ARL es pedir las actas del COPAS para ver qué está haciendo la empresa frente a los riesgos. O sea que, ojo empleadores, hay que ponerle cuidado al COPAS. Agradecemos la asistencia del señor Germán Andrés Calvo por brindarnos toda esta valiosa información que sé que a muchos de nosotros nos será de suprema utilidad, y esperamos contar con su presencia para un próximo programa. Ángele, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia y espero que hayamos podido contribuir en algo a resolver dudas. Sé que hay muchas, pero pues digamos que ese es nuestro granito de arena. Hay mucha tela por cortar todavía. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Justicia y Derecho TV aquí en el Canal 2. Y tengan muy presente que nos pueden escribir en el correo electrónico todas las preguntitas o los temas que les gustaría que tocáramos en este programa, así como las inquietudes que tengan del programa del día de hoy. También me pueden seguir por las diferentes redes sociales como Angeli Paola Martínez en Facebook y en Instagram. Así que nos vemos en la próxima emisión y recuerden que todos tenemos derecho a saber. La seguridad y la salud en el trabajo es el conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico, mental y social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique. Su objetivo es la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, mediante la gestión de los riesgos en busca de ambientes de trabajo seguros y saludables, a través de la adopción de disposiciones efectivas que permitan la anticipación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles.